papás. Pues esta es nuestra segunda conferencia magistral del año. Parece que fuera ayer que tuvimos la primera en el semestre pasado. Y estoy muy contenta porque A Favor de lo Mejor está aquí ahora con nosotros a través de Itziar Zubillaga, que encantada de que hayas venido, Itziar, desde México. Y ella está dedicada a la educación desde hace 31 años, considerando que la educación es una interacción personalizada del día a día en el transcurrir de la vida. Tiene estudios relacionados con los ámbitos de la pedagogía y la psicología. Ella es casada, madre de familia de 2 hombres de 21 y 24, ¿verdad? Sí, 2 hombres. Tiene experiencia docente en diferentes niveles educativos, destacando la educación universitaria y los adultos. Gestión de coordinación académica y administrativa en instituciones de educación superior, en el diseño e implementación de planes y programas de estudio, procesos de evaluación y certificación, asesorías de tesis y asesorías académicas. Es orientadora independiente a nivel personal y grupal, investigadora del comportamiento humano con base en las propuestas de la complejidad de Edgar Morin, y es cofundadora de Consultoría en Complejidad Educativa, diagnosticando, planeando, implementando, evaluando y ofreciendo seguimiento a diversos sectores del ámbito educativo. Entonces, por favor, recibámosla con un fuertísimo aplauso. Papás, buenas noches. Gracias por estar aquí. Efectivamente, vengo en representación de A Favor de lo Mejor, que es una institución donde se está promoviendo justamente el buen uso de los medios, de la tecnología en cualquier nivel, a cualquier edad, y con la finalidad justamente que hoy les voy a hablar de los chicos de secundaria, un poco cómo son, un poco cómo gestionar con ellos y aprendiendo ellos de nosotros, nosotros de ellos en estas cuestiones tecnológicas como tal. Me voy a permitir presentarles primero un video relacionado propiamente con lo que es la institución y a partir de ahí arranco. Pues a grandes rasgos, justo la institución a nivel nacional quiere que vayamos concientizando la idea propiamente de lo que
podemos hacer con la tecnología, cada quien en nuestro espacio, en nuestro ámbito, en nuestra manera de estar, en la edad que tenemos como tal. Y para eso, el objetivo a nivel general de esta conferencia, de esta plática, es justamente, por un lado, ver las consecuencias positivas y negativas que nos trae como tal el uso de la tecnología, y por otro lado, digamos que platicar acerca de orientaciones, de tips concretos que yo puedo hacer en el día a día de la casa, con la finalidad de poder ir gestionando con los adolescentes pues este tema que en la actualidad nos empapa a todos, que ninguno estamos exentos de este tema, y que por supuesto somos parte del mismo como tal. Ahí está justo el objetivo que les digo, que buscamos que todos utilicemos la tecnología y nos volvamos como tal ciudadanos digitales. Es decir, que todos la podamos utilizar y todos la podamos compartir de acuerdo a nuestras propias necesidades, a nuestras propias creencias, al alcance que tengamos de ella como tal, compartiéndola con los chicos de secundaria, que es en este caso lo que en este momento nos atañe como tal en esta conferencia. Y por ahí sí van haciendo un poco de reflexión sobre estas dos preguntas. ¿Ha cambiado la educación? ¿En todo? ¿En todo? No. Es correcto, sí. Hay aspectos que actualmente son diferentes. Uno de ellos son justamente las tecnologías de la información y la comunicación, mismas que han evolucionado y que eso se han metido dentro de la educación de casa, dentro de la educación como tal de la escuela, y es lo que nos va haciendo diferentes como tal. La siguiente pregunta: ¿las nuevas tecnologías son el enemigo? Pues no, evidentemente la tecnología llegó para quedarse. La tecnología va a permanecer durante mucho tiempo en nuestras vidas y las próximas generaciones, y me parece que un buen uso de la misma y a la vez un compromiso de involucrarnos en ella es lo que justamente puede ayudarnos a mantener una buena comunicación, una buena relación en casa y con los hijos. No es lo único, pero sí es un punto de influencia y es un punto importante a destacar como tal. ¿Por qué? Pues porque volver no tendría sentido. Es decir, no podemos regresar lo que la misma sociedad tiene como proclividad en avance. Negarnos a su existencia o negarnos a su uso es tanto como no estar un poco en la realidad, y más en las instituciones educativas como esta, en donde la idea es que los chicos progresen, la idea es que los chicos sean emprendedores, y entonces a partir de la tecnología tenemos muchos espacios para lograr eso. Entonces, desde nuestro punto de vista, volver a la educación sin tecnología, volver a la educación donde no estaban inmersos más que algunos pocos medios de comunicación, pues va siendo cada vez más lejano como tal. Muy probablemente, al igual que yo, muchos de ustedes fueron educados todavía no con esa rapidez. Nos costó más esfuerzo llegar a la adquisición de la información, es decir, para hacer un trabajo teníamos que pensar en ir a consultar los libros directamente, en ir a la biblioteca, en buscar en la biblioteca, y normalmente no es que los chicos en la actualidad no la tengan y en muchas ocasiones no la usen, es que
muchos o la gran mayoría ya tiene la información a un par de teclazos, a un par de clics como tal. Eso es un punto en el que evidentemente la información se ha modernizado, la información ha cambiado, la escuela también está metida en ese sentido, los profesores van en ese ritmo como tal. Y entonces yo creo que una de las características que actualmente da distintivo a la educación actual con respecto a la anterior es justamente esa, la rapidez, lo vasto de las posibilidades que tenemos al alcance, aunque por otro lado, y decíamos al principio, todo es diferente, pues no. También yo creo que seguimos manteniendo esta parte que sale propiamente y de primera mano y de primera responsabilidad de nosotros padres de familia, que es justamente el asidero de formación en valores, en creencias, en habilidades sociales que nosotros en el día a día pues le vamos dando a nuestros hijos en la misma vida cotidiana. Ahí creo yo que no hay diferencia, es decir, que todos vamos a una normalmente para formar personas de bien, para formar personas en orden, para formar personas con la suficiente moderación y capacidad de autocontrol que tengan la posibilidad de gestionarse a sí mismos. Ese asidero no ha cambiado. Me parece que ese asidero, igual que la tecnología, va a seguir permaneciendo por muchas generaciones todavía a lo largo de la vida como tal. Y la idea aquí es justamente empezar a pensar cómo podemos dosificar la información y cómo podemos a la vez convivir con ella en los medios electrónicos. Esto es nada más como una antesala, que las imágenes dicen más que 1000 palabras en muchas ocasiones. ¿Qué les digo? La tecnología es un medio de comunicación y a veces nos es más fácil, y seguramente a muchos de ustedes les ha pasado, que aunque estén en la cocina y en el cuarto, el teléfono y el mensaje nos sirve para comunicarnos entre el cuarto y la cocina. Y pues finalmente es lo de hoy con los chicos justamente de secundaria que pertenecen a la generación Z. Es una generación que surge o nacen a partir de 1995, más o menos al año 2008, porque del 2008 en adelante ya hay en la actualidad otra generación que se le llama alfa. Sin embargo, todavía en la actualidad los chicos de secundaria pertenecen a esta generación Z, que se habla como tal de una generación en principio posmoderna. ¿En qué sentido? Pues en que son nativos digitales, ya crecieron con la tecnología, ya les tocó convivir con ella prácticamente desde que nacieron, en mayor o en menor medida, aunque no la tuvieran directamente accesible en casa. Su entorno siempre ha permeado en estas tecnologías de la información y de la comunicación. Están en algún sentido muy cercanos e involucrados con esta conectividad como tal. A los profes, y a lo mejor a ustedes también, les cuesta trabajo de pronto que se sienten a estudiar de manera formal y por largos periodos atrás de un escritorio, a lo mejor, y con todos los elementos que necesitarían. Son muchachos muy activos que sus cerebros, su sistema nervioso central está tan activado que evidentemente tienden en general a aprender más por cuestiones visuales y por cuestiones auditivas. Ya no nos están dando tanto espacio como para llenarlos de información y de que tengan que estudiar largas y grandes cadenas de libros o de apuntes. No es que no suceda, es que ya no les
ya no les es tan grato, a veces suena hasta chistoso, pero hay profesores que dicen, es que yo no sé qué hacer para que me pongan atención. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando estoy conectado a un teléfono en donde la intensidad de la brillantez, el colorido, el movimiento, todo eso hace que de pronto hasta se salgan de la realidad. ¿Por qué? Porque están muy metidos y muy inmersos. Eso hace que su sistema nervioso esté mucho más activado de lo que normalmente podíamos tener nosotros. Entonces, claro, llegamos los profesores y les enseñamos una hoja y les pedimos que lean o que se sienten a trabajar tal o cual ejercicio, casi en blanco y negro y en una hoja que no se mueve. Evidentemente no es fácil meterlos justamente al ámbito académico en ese sentido. Hay que buscarles, y nos es ya de mucha utilidad evidentemente darles pequeños lapsos de información, muchos con videos, con audios, que es donde ellos prácticamente en su día a día pues están como tal conectados. Esto que les decía yo, a muchos de pronto también se les dificulta conectar con el mundo real, porque en muchas ocasiones ese mundo real les parece aburrido, les parece atiborrado de información, y entonces muchas veces notamos ese tipo de características cuando nos dicen, no pasa nada. Oye, llevas demasiadas horas viendo la televisión, o llevas demasiadas horas conectado al celular, o llevas demasiadas horas en algún asunto de este estilo, o escribiendo como tal, que tanto puedes estar platicando y ellos te contestan, no pasa nada. Muchas veces ese no pasa nada es justamente que todavía en secundaria no tienen la suficiente capacidad de discernimiento para darse cuenta del impacto que pueden tener sus conductas en el mundo como tal real. ¿Qué sucede también? Que de pronto nos contestan con monosílabos. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste hoy? Pues nada, ¿cómo que nada? Si estuviste 6 horas guardado en el aula. Están acostumbrados al texto, están acostumbrados a comentar la información con los amigos de manera reducida, y eso incluso lo podemos ver hasta en la manera en que envían los textos, es decir, utilizan contracciones, utilizan no un lenguaje completo, ponen la mitad de los signos de interrogación o de admiración, utilizan, en fin, muchas contracciones que probablemente nosotros no usábamos, y todavía cuando nosotros texteamos estamos acostumbrados a escribir la palabra completa con los signos correspondientes, con la acentuación correspondiente, y ellos cada vez reducen más esto. Es más, también en la comunicación lo podemos ver, como que a veces tienen amigos y le dicen, oye, ¿y quién es su papá? O ¿en qué trabaja? O ¿de qué escuela viene? Y te dicen, no sé. Es real, no saben. Su interés propiamente en muchas ocasiones no está en conocer al otro, sino en la inmediatez de la información que ellos transmiten, y que para ellos en ese momento es lo valioso. No lo estoy juzgando, no estoy diciendo si es bueno o es malo, es simplemente la realidad que muchos de ellos manejan. ¿Y qué sucede con nosotros? Que a la hora que preguntamos y que queremos interactuar con ellos, pues nos contestan de manera corta o de manera parca, además de que esto está acompañado evidentemente por las propias características de la adolescencia, en donde normalmente nos ponen en un altar, pero no para admirarnos, sino para juzgarnos con más facilidad, porque evidentemente empiezan a contrastar en la adolescencia todo lo que les hemos venido pasando
de nuestra educación familiar, de nuestro propio ejemplo. Es decir, cuando somos niños, aceptamos normalmente el contexto que se nos ofrece, con las características de papás y de educación familiar que a cada uno nos toca. No tenemos mayores planteamientos porque nuestra capacidad de pensamiento como niños no da para justamente plantarme más allá, más que recibir en concreto aquello que me están transmitiendo. Pero sorpresa, llego a la adolescencia, llega el pensamiento concreto y entonces sí, tengo la capacidad de hacer hipótesis, tengo la capacidad de hacer comparaciones bastante más profundas en donde empiezo a contrastar qué características tengo yo como adolescente, qué características tienen mis papás y qué características tienen el grupo de papás con los que de los amigos o de los compañeros con los que me llevo. A lo mejor no saben, ¿ok? Es decir, no se lo comunican entre ellos, pero eso no significa que no tengan la capacidad de observar y que no escuchen lo que los otros platican. Entonces, claro, como normalmente todavía para el adolescente de secundaria la justicia es muy a su favor, es decir, muy en el sentido de que es justo mientras me convenga a mí y a mi grupo. En el momento en que no nos conviene a nosotros, pues ya no se vuelve tan justo como tal, y todo eso ya es capacidad de pensamiento abstracto, capacidad de observación que evidentemente ellos tienen y que como tal entonces ponen en un contraste aquello que son, aquello que les hemos transmitido con aquello que quieren ser y que van a aflorar normalmente al final de la adolescencia, cuando empiecen a tomar esas primeras grandes decisiones de ¿y ahora qué voy a estudiar? ¿Y a qué área me voy? ¿O me quiero meter al ámbito laboral directamente? Que esa es otra característica que tiene ya la generación Z. Muchos de ellos se quieren animar a no pisar las aulas universitarias y a lanzarse al mundo laboral con emprendedurismo, aunque obviamente todavía traen nuestra escuela, es decir, tienes que estudiar, los beneficios de un estudio universitario son tal y tal. Entonces es una generación que está contrastando ambas partes y ambas posibilidades como tal. Como tienen tanta información, se les facilita ver por lo menos lo que tienen de información, ya sea de nosotros o en redes sociales, de manera realista, es decir, ven los hechos de manera objetiva con bastante facilidad y saben reconocer sus propios errores y su propia capacidad de quiénes son. Tiende a ser una generación reflexiva, y una de las razones por la que se cree que se da esto es justamente en que su comunicación verbal, como normalmente no es tan fluida, continua y con el conocimiento de otros, tienen mucho espacio para pensar y para reflexionar como tal. Son también una generación a la que hemos impulsado mucho, entonces tienden a ser emprendedores, tienden a atreverse a crear, a inventar, a desarrollar. Ya no están acostumbrados a qué es lo que el papá manda o a qué es lo que el profesor manda de manera literal, sino que ya quieren animarse, y de hecho se animan, y más en instituciones como el TEC, en donde hay proclividad por el pensamiento crítico, porque tengan justamente esas competencias emprendedoras de atrevimiento, de impulsar estas nuevas creaciones. Entonces es una generación que se anima a hacer más de lo que la generación anterior nos atrevimos a hacer. Es bueno, por supuesto, evidentemente, porque eso da una visión mucho más amplia y ven y le aportan al mundo gran cantidad de perspectivas, de puntos de vista, de ideas que normalmente cuando crecemos en una linealidad educativa poco movible y poco flexible, evidentemente la creatividad va apagándose o va en mucho sentido muriéndose. Ellos la tienen normalmente a flor de piel en el transcurso de toda su niñez y de toda su adolescencia.
tienden a ser impacientes, poco tolerantes a la frustración, evidentemente tienen todo de manera inmediata. Ponen la mano y ya ni siquiera necesitan hacer así para que el agua salga lo mismo que el papel, lo mismo que los clics, es decir, 2 dedos les funcionan a la perfección para tener prácticamente todo lo necesario. Entonces, evidentemente, bueno, probablemente esto a ustedes les ha pasado, prendo la computadora y empiezo con el nervio, ay Dios, esto ya está muy lento, y por Dios han pasado 5 o 10 segundos, es decir, nada realmente de tiempo importante, e inmediatamente ya tenemos esa sensación de que se está tardando, de que esto no está funcionando, y así los hemos educado como tal, y muchas veces, y esto también es tendencia actual de las generaciones de papás, es que como queremos que tengan tal cantidad de variedad y de opciones, muchas veces es: sal de la escuela, vete, sal de la escuela, vámonos a comer, cámbiate rápido, vámonos al entrenamiento, regresa, cámbiate rápido, vámonos, o no te cambies, vamos a la casa de la abuelita, regresa, merienda, el ritual que se tenga que hacer y a dormir, y al día siguiente vuelta a lo mismo. Todo ese acelere, evidentemente, que permea nuestro entorno social, pues les va haciendo también que sean impacientes. Por ende, sus periodos de atención son bajos. Normalmente a la edad de los chicos de secundaria ya podrían tener una capacidad atencional de alrededor de 40 a 45 minutos. Y sorpresa, normalmente en una media la están teniendo de 15 a 30 minutos exagerada. ¿Razón? Toda esta inmediatez, toda esta movimiento rápido, toda la tecnología que nos ayuda a tener las cosas de manera pronta, evidentemente hace que nuestra capacidad atencional también disminuya. Entonces es un poco como cuando eran bebés. A un bebé es muy difícil entretenerlo. Ahorita le doy el llavero y al rato el sonajero y al rato la mamila y al rato lo cargo, pero al rato hablo de 5 o 10 minutos y ya le tengo que cambiar de actividad y ya le tengo, bueno, un poco van en ese tenor o en ese sentido. Los adolescentes se aburren con facilidad. ¿Y por qué? Porque sus periodos atencionales evidentemente han disminuido. Esa es una de las razones por las que justamente en la Asociación de A Favor de lo Mejor pretendemos que se use de manera justa y moderada la tecnología, para que esas capacidades cognitivas que todos debemos tener un poco más arriba, pues no las vayamos sentando o perdiendo en algún sentido. No completamente, la capacidad de atención no se nos quita a nadie, porque es una cosa eminentemente natural del ser humano. Sin embargo, sí tiende a disminuirse, y entonces de ahí de pronto tenemos muchas criaturas con déficit de atención, con hiperactividad, que muchos de ellos realmente lo tienen, y muchos otros es el mismo entorno, la misma educación que los impulsa a manifestar ese tipo de características en ese sentido. Creen que lo saben todo, porque como tienen la información de manera muy cercana, también sienten que y lo logran además estudiar por su cuenta. Es decir, yo como profesor les expongo una cosa, sí, pero aquí alguien ya me está levantando la mano y me dice: oye, pero aquí también dice quién sabe qué y quién sabe qué. Es decir, van complementando lo que uno les va enseñando y lo van contrastando con el acompañamiento de la tecnología como tal, que yo creo que en ese sentido también es bastante bueno. ¿Por qué? Pues porque van formando criterio. El único asunto es enseñarlos a formar ese criterio, que ya lo veremos de cómo se hace. Y obviamente esto les da seguridad, y entonces piensan que pueden, que es esa parte de autosuficiencia. Mientras no la tengan en el sentido negativo de decir yo puedo todo y ya no necesito de casa, o yo puedo porque tengo más opciones de las que me están planteando en este momento, es decir, tengo más posibilidad de averiguar, de investigar, en fin.
Otra gran característica que tiene esta generación es que tienden mucho a cuestiones sociales. Cuido el ambiente, me quiero ir de voluntario a algún espacio, es decir, muchos de ellos quieren cuidar al otro y se están volviendo a organizar en pequeños grupos o grandes grupos con proclividad a la atención y al servicio al otro en algún sentido de voluntariado como tal. ¿Qué quieren? Ya no están tan interesados como generaciones anteriores en que el éxito iba en función de lo que estudiaba y de lo que ganaba. Quieren impactar en el mundo de manera positiva, también por eso crean, también por eso inventan, también por eso están bastante conscientes del otro, aunque a veces no lo pareciera. Como crecieron con la tecnología, también tienen bastante idea de lo que sucede atrás de la misma. A veces nos ganan, evidentemente saben más cómo configurar, saben más cómo quitar o poner candados, cómo se utiliza tal o cual red, cómo brincarse la tranca o la norma para poderla utilizar como tal. ¿Por qué? Pues porque suelen meterse en los medios o porque no falta quien les pasa el tip por ahí. Sin embargo, en muchos sentidos es una generación que sabe cuidarse dentro de los medios de información y comunicación. Y esto es lo que les decía yo hace rato de cuestión de voluntariado. Saben trabajar más en equipo. Ya muchas veces no es el equipo en donde tienen que hacer un trabajo y uno busca la información, el otro la teclea y el otro lleva la dona y el refresco para el trabajo, sino que realmente cada quien colabora con una parte, da un punto de vista, y aunque alguien sea el encargado ya de la logística de teclearlo y demás, tienen la capacidad como tal de colaborar más entre ellos, sobre todo en cuestiones académicas. Ahora, ¿cómo no? Esto es general. Esto es tanto cómo nos influyen a nosotros, papás, adultos, los medios, como a los adolescentes. En principio, una de las grandes influencias que hacen los medios de comunicación es la visión de la realidad. Podemos tener la misma noticia y nosotros mexicanos tener un concepto de lo que está pasando de la guerra en Siria. Los norteamericanos tienen otro, y quienes están viviendo la guerra evidentemente tienen otro, y los tres tenemos la información al momento, tenemos la información al minuto, nada más que dependiendo del enfoque con el que esa información nos llega y nuestro particular punto de vista, pues es la visión o la percepción que tenemos de la realidad, que evidentemente nos llega por los medios de comunicación. Otra cuestión que nos influye es justamente y profundamente la cuestión de la mercadotecnia. Salud, me anuncian algo y se me antoja comérmelo. Veo tal o cual tipo de moda que trae una tendencia y se me antoja comprarlo. Veo tal o cual tipo de idea de corporación